Muy bien. Tenemos, Buenas tardes, Rick. hola, hola. Tenemos 50 estudiantes presentes. Fíjense ustedes que estaba revisando los listados y me aparecen 87 inscritos en esta sección, pero solo han estado presentes más o menos entre 60 y 65 compañeros y realmente preocupa, no sé qué les está pasando, no sé qué pasa. Adelante, Oscar, qué nos pasa ahí con los compañeros? Licenciado, disculpe una consulta. Viera que ahorita vine a mi casa e intenté llenar el formulario, pero ya no nos dejó. Muy bien, ya no vamos a ir a eso, Oscar. Gracias. Muy bien, vamos a ver. Estamos acá, 53. Bueno, no aumenta la cantidad de compañeros ustedes. No creo que sea por lo del formulario, ¿verdad? Ustedes del cuestionario. Al contrario, el formulario les va a ayudar muchísimo. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase y espero que hayan hecho las lecturas correspondientes. Nuevamente, pues, de hecho, recibo un reporte de la plataforma para ver quiénes son los que han estado presentes en la clase. Y también les comento, estimados estudiantes, que he estado tratando de ver cómo les comparto la grabación de la clase, pero traté de editarlo, pero no es ¿qué? El tiempo que tiene la grabación es muy extenso, entonces no me permite subirlo. Entonces déjenme revisar y vamos a tratar de acortarlo un poco, a ver hasta dónde logramos que nos permita subirlo a las plataformas. Entonces, así, Buenas tardes, licenciado. entonces, de esa manera, pues, podamos ver cómo trabajarlos. Pero yo les estaré comentando a ver qué es lo que podemos realizar. Bien, entonces, aquí en los mensajes de llamada, como ustedes saben, pueden comunicarse con todo gusto, ¿verdad? Y entonces, bien. Muy bien, alguien por ahí tomó la palabra, no sé qué es lo que quería decir, que nos escriba acá en el chat, por favor. Vamos a ver qué dice Fernando. A ver, alguien más quiere entrar. Dice, bien, buenísimo, excelente, qué bueno, sinceramente, qué bueno por los compañeros que lograron, que tuvieron la oportunidad de contestar el formulario que se les presentó. Eso es muy importante porque ustedes están atentos a las tareas que se les asignan. En el inicio de las clases, les había comentado en cuanto a la realización, solo déjenme darle ingreso a alguien. En cuanto al tema del cuestionario, es una forma de cómo retroalimentar lo que estamos viendo en clase y también obliga de alguna forma pues, a que leamos. Si no leemos, si no hemos leído, entonces, pues obviamente no vamos a saber responder el cuestionario. Entonces, así que quiero reiterarles la motivación para que estén atentos a ese cuestionario. Hay una técnica que se llama técnica del cuestionario, quizá ustedes lo han utilizado, y entonces se utiliza pues
ir evaluando el avance en conocimientos que se van adquiriendo y obviamente en las lecturas que se van haciendo. Pero estoy tratando de darle acceso a alguien, pero no me deja la plataforma. Ustedes, permítanme, aquí está, ahora sí ya salió. Hay dos compañeros ahí que quieren entrar. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense, compañeros, déjenme comentarles que después de salir de la clase, les decía a ustedes que deben ir a hacer la lectura correspondiente de cada área de los cursos, digamos, de los semestres que ustedes llevan, si llevan uno, llevan dos o llevan todos los cursos del semestre, porque hay situaciones en las que se dan cada, cada uno pues tiene su situación, entonces, pero reitero, deben leer después de la clase, ¿ya? Y antes de entrar a clase deben leer también los temas que hemos visto y conforme al programa ustedes se han dado cuenta que hemos ido avanzando, no lo hemos hecho de manera eh, inobservando el camino que hay que seguir y ese camino es el programa del curso. Entonces, atentos entonces al formulario cuando ya esté subido. Entiendo, entiendo que en la plataforma les envía un mensaje de que ya en el tablón de claro hay una tarea. Eso entiendo, no sé, ustedes lo sabrán. Entonces, y que permita pues que lo puedan ya visualizar. Entonces, el cuestionario no tiene una hora de inicio, ¿ya? Pero sí tiene una hora de cierre. Lo puedo colocar después de la clase, inmediatamente después de haber dado la clase, y pues obviamente ya les va a aparecer. Entonces, la hora de cierre sí tendría que ser antes del inicio de la clase, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Así es como tendría que hacerse, es lo que había comentado al inicio del curso, que yo les dije, bueno, ustedes deben estar atentos, pero para los que se han ido integrando a la clase, pues para que lo sepan. Los demás compañeros que sí ya lo han estado contestando, de hecho, entre 30 y 40 es el máximo que ha contestado al cuestionario. El primer cuestionario lo coloqué, si no mal recuerdo, fue después de la clase, el siguiente lo puse al siguiente día y así lo hemos ido colocando. Entonces, el día de hoy, pues coloqué un cuestionario de la clase anterior que tenía dos preguntas, nada más dos preguntas. O sea, no se van a demorar ustedes mucho tiempo en responderlo. Y entonces, es una oportunidad de retroalimentar, nada más. Bueno, hoy traía dos preguntas nada más de lo que habíamos visto en clase. Y entonces, de manera que, sí, el primero y el segundo ya están cerrados. Eso ya no les va a permitir más respuestas porque está programado para que se cierre a las 17 horas, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, el de hoy tenía solo dos preguntas. Entonces, así que, pues con todo gusto ahí tratamos de ver cómo ese conocimiento va fluyendo, pero ustedes también tienen que darle lectura, repito, a los temas, ¿no? No podemos darles un cuestionario de 100 preguntas a ustedes o un libro de 1000 preguntas si usted ya sabe el derecho administrativo. Pues les va a servir de ayuda, pero aprenderse de memoria un cuestionario de 1000 preguntas no hace que uno sepa más o sepa menos. Es relativo, depende de lo que logremos comprender. Vamos a ver, alguien por aquí me pregunta, nos hemos tomado unos minutitos para poder ver esto. Dice, con la segunda pregunta, dice Kairi, no sé qué duda le quedó. Bueno, esa era una pregunta que trae la forma de realizarlo. Es, digamos, trae cuatro cuestionamientos y seleccione usted la respuesta que corresponde a cada uno de ellos. No recuerdo en este momento porque no lo tengo a la mano, pero ahí dice, entonces ustedes seleccionan la respuesta que corresponde. ¿Verdad? Entonces, no le vayan a dar las respuestas aquí, por supuesto, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Pero sí reitero, ustedes deben estar atentos. Es una forma de retroalimentar.
Y ya en la primera clase lo aclaré muy bien, así que pendientes. Bien, entonces el cuestionario, como les digo, se cierra a las 17 horas, ¿ya? Por ejemplo, el del día de hoy, pues puede ser que lo haga después de la clase o puede ser que lo haga al día siguiente. Entonces, ustedes atentos ahí. Y estará disponible hasta las 17 horas del día, del día lunes, digamos, que es nuestra próxima clase. Entonces, la ventaja de entre la clase de hoy y la siguiente clase es que hay mucho más días, ¿verdad? Tanto para ustedes como para mí, porque pues tenemos varios días ahí, tanto para realizarlo como para ustedes para responderlo. Pero tendrán el tiempo hasta las 17 horas del día lunes. Ese día, a esa hora, pues se cierra el cuestionario. Entonces, tampoco puedo, digamos, en la clase anterior salimos que a las 8:30 y después de eso, pues ya el cafecito. Dichosos ustedes ya estaban tomando café, pero a mí el café ya me estaba llamando ese día, entonces no lo hice después de la clase. Pero buen provecho para los que ya estaban cenando ese día, ¿verdad? Porque no muestran su cámara, entonces, de plano que están ya cenando. Así que les deseo muchos éxitos, de verdad, y espero que les siga yendo bien. Algunos está observando que, inclusive de los que contestaron hoy, pude observar que, pues de los 5 puntos que, pues no son 5 puntos en realidad como tales, son 100 puntos son los que tienen que hacer ustedes para tener una ponderación. Entonces, luego vamos a realizar otras actividades, atentos a esas actividades, las que hemos realizado acá en clase y otras que estaremos haciendo para que vayan ustedes sumando puntos, ¿verdad? La idea es que el conocimiento vaya fluyendo. Y entonces, pero es muy importante estar atentos a esas actividades. Ya, como les digo, ustedes ya se hicieron expertos. Desde el 2019, ¿cuándo fue la pandemia? Ustedes ya se me olvidó. Si fue 2019, 2020, pero yo recuerdo que desde esa fecha empezamos a trabajar con plataformas digitales y entonces, así que ayuda bastante. Bien, entonces, en, en ese sentido, pues, repito, con gusto va a estar ahí disponible hasta las 17 horas, no más. ¿Ah? Es como cuando le dicen a uno, bueno, hay una interposición de un amparo, usted tiene 30 días para interponerlo. Bueno, le dan un plazo de 48 horas y usted tiene que responder en ese plazo de 48 horas y a correr, como dicen. Entonces, y si interpuso un amparo, pues tiene que estar pendiente. Bien, muy importante. Entonces, no le va a ir uno a decir al tribunal, mire, deme más tiempo, ¿verdad? No. Bien, entonces, solo para retroalimentar lo ya dicho en clase, estimados estudiantes, por aquello de los compañeritos que se han ido agregando a la clase. Repito, eso fue bien claro en el inicio del curso. Bien, sigamos entonces. Y acá, ¿cómo así? A ver qué dice Douglas. Un último comentario. Aún se realizan reuniones en algún salón. No sé de qué reuniones está hablando Douglas. No. Las clases son totalmente virtuales, estimados estudiantes. No tenemos instrucciones de clases presenciales. Entonces, pero bueno, vamos entonces a entrarnos en la clase de hoy. Y nos habíamos quedado, solo voy a tratar de ver hasta dónde puedo iniciar con la grabación ustedes, porque la clase anterior fueron como que 40, 50 minutos de grabación y habíamos hablado como unos 10, 15 minutos, entonces estaba muy extensa la clase. Bien, vamos a ver entonces. Nos quedamos en los tipos de administración según su función y vimos la planificación, vimos la administración ejecutiva, la consultiva, la de control. La ejecutiva creo que les había dejado la tarea de buscar en el, en la ley. Ustedes mencionaron acá en la clase la ley de organismo ejecutivo, cuántos ministerios había. Espero que estén realizando esas tareas. Y si no, pues hay que ponerse al día, ¿verdad? Todo eso y lo que viene en los cuestionarios, por supuesto, también forma parte de lo que vamos a estar evaluando para que lo tomen en cuenta. Entonces, todo eso retroalimenta lo que vemos en clase. No todo lo podemos ver en la clase,
mucho tiempo. Bien, entonces yo recuerdo que cuando las clases son presenciales, pues todavía lo siguen a uno de los compañeritos ahí con acuciosidad. Y licenciado, fíjese que no entendí tal cosa. Ah, entonces uno trata de explicarles y en fin, y a veces ya está el otro profesor ahí esperando, pero tratamos de ver cómo se les sale. Entonces, por favor, traten de darle lectura a los contenidos. Le damos la oportunidad a alguien más que está ingresando a clase y nos adentramos entonces. Bien, veamos entonces en ese sentido habíamos hablado las formas de control. También les pedí que buscaran una ley, no sé cuál es esa ley. Si ustedes se recuerdan, me lo escriben acá. Vamos a ver. Ahí en la mensaje de llamada. Bien, vamos a cambiar de diapositiva. Habíamos hablado de tipo de administración. O sea, estos eran lo que habíamos. Vamos a regresarnos acá. Este fue uno de los últimos temas que vimos, la evolución de la versión pública. ¿Ya? Y ahora tenemos estos elementos que también eh, vamos a, vamos a revisarlos. Elementos de la administración pública, ahí se recuerda. ¿Ya? Y tipos de administración. Y luego tenemos, aquí nos quedamos en este tema, el control. Fiscaliza y evalúa la legalidad y eficiencia de la actuación pública. También hablamos de la Contraloría General de Cuentas, ¿se recuerdan ustedes? Eso está en la Constitución. Bien. Luego nos vamos a a la actividad de gobierno y actividad administrativa. Veamos entonces, cuando nos referimos a la actividad de gobierno, habíamos hablado de los elementos de los órganos administrativos, ¿se recuerdan? Bien, la competencia, también hablamos de la actividad material, la finalidad, el medio, para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Ya? Y también hablamos de los principios clásicos de la administración. Eso estuvimos, eso estuvimos revisando la clase anterior, en las clases anteriores. Los principios clásicos de la administración, la planificación, la coordinación, la organización, la dirección, el control, control interno, control directo, eso nos quedamos. Y luego las clases de administración. ¿Qué? ¿Qué clases de administración, verdad? O tipos de administración. ¿Ya? Tipos de administración o clases de administración. Bien, entonces vamos a ver acá. Y de manera que ustedes también vayan ubicándose. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a colocar esto acá. Estamos acá. Muy bien. Veamos entonces las clases de administración, ya lo habíamos mencionado, dependiendo de digamos, de la naturaleza en sí, ¿ah? O pública o privada, en fin, eso lo habíamos hablado. Tenemos formas de administrar o tipos de administración. Tenemos la planificación, la administración, ¿ya? La ejecutiva y la de control y asesoría. Entonces, vamos a iniciar con la grabación, hasta donde nos permite. Iniciamos entonces. Muy bien. Habíamos considerado en cuanto a la administración de planificación y la planificación pues implica ver hacia el futuro, ¿ya? Es decir, que vamos a desarrollar, hacer la planificación, ver hacia el futuro, ¿ya? Hacer estudio con todos los métodos y técnicas de esas necesidades y las soluciones, por supuesto, a las necesidades de la población.
se trata de improvisar. Y entonces, eh, en general, la planificación pues establece necesidades y soluciones para cubrirlas. Y en cuanto a la administración ejecutiva, como su nombre lo indica, es la que ejecuta. Se recuerda que lo mencionábamos. El ministro gira sus instrucciones a los directores generales y ellos son los que. Entonces, la administración ejecutiva es la que realmente tiene y ejerce la competencia administrativa. Él es quien ejecuta. ¿Ya? Tiene la facultad legal para actuar a través de esas decisiones, a través de los actos o resoluciones administrativas. Si ustedes se dan cuenta, pues tratamos de hacer énfasis en algunos términos que son muy importantes, que ustedes vayan tomando nota y luego pues ya vamos a ir analizando cada uno de estos. Entonces, veamos en ese sentido, solo la administración ejecutiva decide y ejecuta, decíamos. Dentro de la administración pública existen otros órganos que no deciden ni ejecutan. Y tenemos los órganos de control, los órganos asesores, entre otros. En el caso de los órganos ejecutivos, tenemos la presidencia de la República o el presidente de la República, los ministros de Estado, los directores generales, los consejos municipales, pero recordemos que en el caso del consejo municipal es el que toma las decisiones y el que ejecuta es el alcalde. No decide el alcalde. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Y también está la administración de control que mencionábamos. Esta lo que hace es fiscalizar, evaluar. Y habíamos dicho en cuanto a los tipos de control. Hay distintos tipos de control. Mencionamos algunos ejemplos en la clase anterior. Son órganos eh, que pueden ser internos o externos. ¿Ya? Y una de las formas de control interno es la jerarquía administrativa. Bien, entonces, de conformidad con la ley, esto se trata de órganos con independencia de funciones. Dentro de estos órganos que podemos mencionar, la Contraloría General de Cuentas vigila que los funcionarios y empleados públicos pues ejecuten los fondos públicos con probidad y de acuerdo a la ley y los procedimientos establecidos en la misma. Y para ser más puntual, en la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? También otro órgano de control, conste que estamos dando algunos ejemplos, ¿verdad? No necesariamente solo estos existen, así que es a guisa de ejemplo, también tenemos el control de derechos humanos que ejerce la figura del procurador de derechos humanos y también en ese sentido, en cuanto a los derechos humanos, está la Convención de Derechos Humanos del Congreso de la República. Pero el Procurador de Derechos Humanos es un comisionado del Congreso que vigila y garantiza que los funcionarios y empleados públicos respeten los derechos humanos en todas las decisiones que ellos tomen, en todas sus actuaciones, en todos los actos o resoluciones, pero recuérdense que hay actos y resoluciones. En la administración pública vamos a encontrar, reitero, actos y resoluciones. Entonces, el Procurador de Derechos Humanos tiene esa función. ¿Ya? Y, por supuesto, la función primordial de él es vigilar precisamente que no se violenten los derechos garantizados en la Constitución Política de la República y convenios internacionales. También tenemos otro órgano de control, se llama, este control se denomina también control de constitucionalidad. Y a ustedes en el curso
derecho constitucional, seguramente se han de recordar. El control de constitucionalidad lo realiza la Corte de Constitucionalidad, que vigila en el sentido de que los funcionarios y empleados públicos respeten los preceptos constitucionales. Y si no, pues ya mencionábamos el tema del amparo. Bien, ahí es importante que leemos una lectura a cada uno de estos preceptos legales, constitucionales, en los que se encuentra lo que estamos mencionando, la Contraloría General de Cuentas, la figura del Procurador de Derechos Humanos, también el tema de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, la Corte Constitucional también. Bien, el Congreso de la República también es otro órgano que puede en determinado momento pues, ejercer controles. Se convierte en un órgano de control de la administración pública a través de la figura jurídica denominada. A ver, ¿cómo se llama esa figura jurídica? A ver, ¿ustedes se recuerdan ahí? El Congreso de la República controla la actividad de los ministros de Estado y no necesariamente solo los ministros de Estado. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están despiertos ustedes o se me durmieron a falta de cafecito? Bien, no veo que alguien haya respondido acá. Muy bien. Entonces, tenemos ejemplo de estos órganos de control de la administración pública. Y en cuanto a la asesoría, es decir, consul- consultiva o asesora, este tipo de administración, vamos a ver que son órganos que desarrollan una actividad muy importante dentro de la administración pública y sirven para aconsejar o asesorar al órgano ejecutivo sobre la conveniencia, ¿ya? Sobre la conveniencia legal, ¿ya? Y técnica de una decisión. Es decir, antes de tomar una decisión, el órgano, ¿ya? Tiene que abocarse a su órgano asesor, ¿ya? Entonces, los órganos de ejecución deben realizarlo. Y por supuesto, para el ejercicio de esa competencia administrativa. Esta asesoría se hace a través de dos elementos muy importantes. ¿Qué pasó, compañeros, con respecto a lo que les plantea? No me contestaron acá en el mensaje de llamada. Tenemos la opinión o el dictamen. Esas son las dos formas, entonces, que puede darse a la asesoría. Dictámenes técnicos o jurídicos. No decide. Bien. El dictamen, entonces, es un estudio jurídico. Eso es, un estudio jurídico, es una opinión o consejo de un organismo o autoridad. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del dictamen? Bueno, ¿es un acto administrativo o no es? El dictamen no es un acto administrativo, lo mencionábamos porque no produce efectos jurídicos. Porque lo que produce efectos jurídicos es la resolución que debe estar notificada al particular por el funcionario que tiene esa competencia administrativa. Entonces, el dictamen por sí solo se puede decir que es un acto jurídico sin consecuencias jurídicas o un simple hecho administrativo. Y en cuanto a las clases de dictamen, tenemos principalmente dos, ¿ya? El dictamen facultativo y el dictamen obligatorio. Eso es lo que tenemos, el dictamen facultativo y el dictamen obligatorio. Acá en los mensajes de llamada, compañera, tiene alguna duda, ahora un comentario. Dictamen facultativo y dictamen obligatorio. En el caso del dictamen facultativo, a través de este, el administrador queda en la libertad de pedirlo o no. La ley no lo obliga a pedirlo, ni a que el administrador tenga que basar su actuación.
o resolución final en el dictamen. Yo les había mencionado que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Voy a ver si lo tengo por acá a la mano y se lo voy a mencionar. Denme un segundito, por aquí creo que está. Vamos a buscarlo. Fíjense que hay un expediente de la Corte de Constitucionalidad que establece, déjenme revisar si está por acá, creo que lo tengo. Vamos a ver, aquí está. Es una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver. Es jurisprudencia de la Corte y establece lo siguiente. En los expedientes 4661-2014, acumulados en el 4662, 2014 y 5073, 2014, en relación a opiniones o dictámenes. ¿Y qué concluyó la Corte de Constitucionalidad? Establece que el dictamen siempre es emitido por un órgano de consulta o asesoría, fíjense usted, el cual de acuerdo con la función eminentemente, y óigase bien, preparatoria que la ley le asigna. Entonces, eso es el dictamen, es eminentemente preparatoria, la función de ese dictamen. Resulta ser únicamente un órgano auxiliar de aquellos que integran la denominada administración activa a la que corresponde, por disposición de la ley, decidir, oígase, y ejecutar lo pertinente. Entonces, y B, el dictamen constituye conceptualmente un acto jurídico y simple de la administración, establece la Corte de Constitucionalidad. Así lo estableció en estos expedientes. Si ustedes quieren, lo pueden buscar. Sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad. Bien, en fecha 12 de junio del 2015, de los tres expedientes que les mencioné. Déjenme ver si los puedo copiar acá y con todo gusto se los comparto, compañeros. Aquí no. Bueno, como no me contestaron nadie de los que están en clase, no me contestaron la pregunta que hice. Entonces, no se queden para el conocimiento. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿qué pasó, compañeros? Hoy no quieren participar. No. Dice vinculante, no. Obligatorio, ¿ya? Facultativo y vinculante. Son tres. Dictamen facultativo, dictamen obligatorio. ¿Qué pasó con la pregunta que les planteé? Ahí les voy a compartir esto pues, para que vean que yo no soy egoísta como ustedes. Si ustedes sí no me quieren compartir. Ahí están los expedientes. Lo pueden ustedes revisar, pero posteriormente no lo van a estar revisando ahorita porque se van a distraer de la clase. Sigamos entonces. Tenemos entonces estos dictámenes. Solo vamos a cerrar este documento que abrí para compartir con ustedes. Ya lo cerramos. Dictamen facultativo, ya decíamos que el administrador queda en libertad de pedirlo. La ley no lo obliga. Previo a resolver, no está obligado a consultarle a su órgano asesor. Previo a decidir, a resolver un expediente administrativo, previo a tomar una decisión, etcétera. Ese es el facultativo. Y el dictamen obligatorio, este dictamen, por supuesto, como su nombre lo indica, la ley obliga a que el administrador requiera el dictamen. Escuche bien, requiera el dictamen. Dice, oiga, usted tiene o debe pedir el dictamen. Dice, previo a resolver, debe solicitar el dictamen a su órgano asesor. Ah, pero ¿y por qué se llama obligatorio? Pero no obliga a que la decisión se tome obligadamente el contenido del mismo. Es decir,
emite el dictamen porque el dictamen solo va a orientar al órgano ejecutor para tomar una decisión. Es obligatorio para pedirlo, no para resolver. Es decir, no debe resolver conforme al dictamen. ¿Ya? Entonces, el contenido de ese dictamen, pues, no necesariamente lo debe tomar como tal en la decisión el órgano ejecutor. Esto se da en los recursos administrativos cuando la ley obliga a darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación antes de emitir la resolución del recurso administrativo. Y ahí podemos verlo en el decreto 119-96, en el artículo 7 y subsiguientes de esa ley, que pues les pedí la otra vez que ustedes lo consideran esa ley, ya sea en digital o en físico. Es preferible en físico para ir subrayando y anotando. Ya esto lo dijo el profesor de Derecho Administrativo. Si no van a decir, ¿y cuándo dijo eso el licenciado? Nunca no lo dijo. 119-96. Muy bien. Entonces, tenemos ese dictamen, ¿ah? Y luego tenemos el dictamen vinculante. Fíjense ustedes que este dictamen, su nombre, pues nos está dando la pauta para pensar en que sí existe la posibilidad de que el administrador tome en cuenta el contenido de esa resolución en cuanto a la asesoría que se le dé. Este dictamen, la ley lo obliga a pedirlo al órgano consultivo y también obliga a basar su resolución o acto administrativo en el dictamen. Entonces, previo a tomar una decisión, el órgano ejecutor debe pedirlo, está obligado a pedirlo, pero también debe basar su resolución en el dictamen. El acto administrativo deviene del dictamen. Esta clase de dictámenes, pues es un tanto cuestionable porque recordemos que si el órgano ejecutor es el que tiene la competencia administrativa o el ejercicio de la competencia administrativa, ¿por qué va a decidir conforme al dictamen? ¿Sí? Porque reitero, el dictamen solamente orienta al órgano ejecutor para tomar una decisión legal, una decisión basada en la Constitución y en la ley, que se respete los parámetros establecidos en la misma por el principio de legalidad, ¿ya? Que deben revestir todos los actos de la administración pública. Muy importante eso. Recuérdense lo que establece la Constitución. Los funcionarios y empleados públicos están, ¿qué dice? Ustedes se lo saben. Y escríbanmelo acá en el chat. Fíjense que no crean todo lo que escribimos acá, pues nos envía, la plataforma nos ayuda ahí a revisar lo que han enviado. ¿Cuánto es esta clase de dictámenes es cuestionable porque pues la responsabilidad en esas decisiones administrativas es del administrador y da la impresión que si los dictámenes fueran todos vinculantes, no le quedaría al órgano ejecutivo con competencia para decidir, sino que está sujeta, ¿ah?, a la decisión a manos del consultor, la decisión final, y sin ningún tipo de responsabilidad frente a particulares. Dice, no, yo me basé conforme al dictamen. Entonces el particular no puede presentar una acción en contra del ejecutor, digamos. Es porque su decisión, entre comillas, está condicionada. Yo resolví conforme al dictamen. Este tipo de dictamen este vinculante, pues decíamos, es cuestionable. Y en el caso de Guatemala, pues no existen. Esto es doctrinario. Únicamente se da el caso de los dictámenes facultativos y obligatorios. En Guatemala no existe. Bien. Espero que estén siguiendo la clase de este día, compañeros. Hoy los veo un poquito apagados. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a cambiar por acá.
Vámonos entonces a esta diapositiva, actividad de gobierno y actividad administrativa. Actividad de gobierno. ¿Qué es la actividad de gobierno? Ustedes, ¿ah? Actividad de gobierno. ¿Dónde está regulado eso en la Constitución? Mm, Bien, veamos entonces qué es gobernar. Gobernar es conducir a la comunidad política, es dirigir a la comunidad política hacia el logro de ciertos fines. Ya su mente, ya nuestro cerebro se ubica en lo que menciona la Constitución. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Ya? Inmediatamente se fueron ubicando ustedes en ese punto que ya lo habíamos visto en clase, ¿ya? Al logro de sus fines esenciales, satisfaciendo las exigencias de la comunidad. La actividad de gobierno, podemos decir que es esa acción de dirección que parte del centro para la conducción de los asuntos conforme a la política que se ha fijado, pero más apropiadamente conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República. Si en la Constitución de la República nosotros encontramos los lineamientos que el buen gobierno debe seguir, ahí está. Basta con que cumpla con los tres primeros artículos de la Constitución, primero, segundo y tercero, y ahí estamos. Ahí tenemos toda una programación de gobierno. ¿Mm? Ahí lo tenemos. Esta actividad se refiere al Estado en su unidad, por supuesto. No podría el Ejecutivo en una dirección, el Legislativo en otra dirección, el Legislativo, el Judicial en otra dirección. No, tienen que ir, ¿ya? De manera coordinada. ¿Qué establece la Constitución al respecto? No existe subordinación entre uno y otro órgano del Estado. Lo que hay es coordinación. ¿Para qué hay esa coordinación? Para cumplir con esos tres artículos. ¿Ya? Y ustedes ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Espero que así sea, que estén dando lectura a su constitución. Protección a la persona, deberes del Estado, derecho a la vida, entre otros, por supuesto. Fíjense ustedes. Bien, entonces, decimos que esta actividad se refiere al Estado en su unidad. Por eso mencionamos esa coordinación que debe existir. Ya ustedes me van ubicando ahí en la Constitución lo que estamos mencionando. Y procede a las funciones jurídicas estatales a quienes dirige, de acuerdo a la política de que se trate. ¿Cuál es la política de Estado que tiene? Ya, están en la Constitución, no importa el partido político que los haya llevado al gobierno, no importa, no importa. Lo importante es que se cumpla con esa política establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. Actividad de gobierno. Bueno, el gobierno es esa instancia determinada en lo esencial desde el campo político que sea al frente de la administración pública. ¿Ya? Entonces, debemos distinguir qué significa la función política y qué significa la función administrativa. Eso es muy importante que lo tengamos claro hasta cierto grado, ¿verdad? La función política o gubernativa, como se le llama, consiste, ¿en qué consiste? Consiste en solucionar los asuntos excepcionales que interesan a la unidad política y velar por los grandes intereses nacionales. Fíjense ustedes, nuestra constitución es bien romántica, ustedes. ¿Cómo desarrolla cada uno de estos principios en esos artículos que han mencionado? Bien, entonces, la función administrativa, por el contrario, consiste en realizar asuntos, ¿ya?, cotidianos del público, ¿ya?, siempre cuidando que esa gestión particular no afecte el interés general, por supuesto, y no altere el orden público, por supuesto. Entonces,
Y luego tenemos la actividad, ya aclaramos la actividad de gobierno, actividad administrativa. Entonces, la actividad administrativa, gestión ordinaria, ejecución de leyes, prestación de servicios públicos, en otras palabras, lo que está en la diapositiva, ¿verdad? Que es lo que estamos explicando. Y la actividad discrecional, aquí nos estamos refiriendo a esa actividad de gobierno, actividad discrecional y actividad reglada. Hay dos tipos de actividad que realiza. Actividad discrecional y actividad reglada. A veces se confunde qué significa la actividad política y la actividad discrecional. La actividad política, pues es lo que mencionábamos, pero la actividad discrecional se puede encontrar cuando la ley le otorga, fíjense, al administrador un marco amplio para poder actuar. Entonces, en su actuación, tiene un amplio margen para que pueda aplicar la misma. El administrador tiene por dónde actuar, pero siempre del marco de la legalidad, sujetos a la ley, jamás superiores a ellas. Principio de legalidad. A ver, ubíquenme el principio de legalidad administrativa de la Constitución. Ya vamos a ir hablando un poquito de eso. Bien, entonces, le fija parámetros de donde el funcionario no puede salirse. Por ejemplo, cuando se está aplicando una ley en donde la misma ley indica puede o podrá. Podrá, entonces le está dando facultad. Ahí tiene una actividad discrecional. Podrá, puede o podrá. El ejemplo, pues, que podemos también es cuando existe una norma y le indica al administrador que puede imponer una multa. ¿Y cómo es esa multa? De 5 a 500 quetzales por una infracción a una ley o reglamento. ¿Ya? El funcionario tiene un margen para aplicar la norma, dentro de la cual no se puede salir. Pero, y vean ustedes, discrecionalidad no es hacer la voluntad del funcionario. Discrecionalidad, gracias Jeremías, discrecionalidad es, usted puede actuar de aquí para allá, está diciendo la ley. Podrá, puede imponer una multa de 5 a 100 quetzales. Entonces va a depender de muchos factores. Entonces hay un margen, ¿ya?, para poder actuar. No es más que la facultad que le está dando de poder actuar. Y efectivamente, los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, decía. Artículo 154. Bien, ahí tenemos el principio de legalidad. 153, 154. Bien, digamos entonces, actividad de gobierno y actividad administrativa. Actividad reglada. Bueno, bueno, yo creo que había planteado en la clase anterior esta pregunta y decía, es importante no confundir la actividad discrecional, pues se tiene la creencia que con este tipo de actividad el funcionario puede hacer lo que quiera y actuar fuera del margen de la ley. ¿Esto se convierte en qué? En abuso de poder. ¿Se recuerda que les dije? Por favor, averigüen esto. Cuando un funcionario de empleo público actúa fuera de los parámetros establecidos en la ley, es decir, de su competencia, ¿ya? Entonces, se llama abuso de poder. Hay también otra cuestión que se da ahí, que es el abuso de poder y la desviación del poder. Bien. Ahora vayamos a la actividad reglada. La actividad reglada, por el contrario, es una actividad en la que el administrador no se puede salir de la ley. La ley le da la forma y el contenido, ¿ya?, de ese acto. Él debe realizarlo, ¿ya?, tal cual. No tiene margen para poder actuar. El funcionario debe o deberá.
si lo establece. Y podemos mencionar el ejemplo de cuando la norma le indica al administrador expresamente, ¿ya?, cómo debe resolver. Le indica que debe imponer el 100% de multa por infracción a una ley o un reglamento o una cantidad fija. Dice, deberá imponer la multa de 100 quetzales, por ejemplo. Ahí no tiene margen de actuación, ¿ya? El funcionario impone la multa de 100. Y ahí estamos hablando de una actividad reglada. Es decir, le impone la multa de 100 quetzales. No hay margen, ¿ya?, de acción. Bien. Si el funcionario se excede en la multa, por ejemplo, la ley dice 100 quetzales y le impone 125, por ejemplo, porque pues así lo quiso hacer, hay abuso de poder. Y si es menor de lo previsto, pues afecta a los intereses del Estado y puede ser sancionado por la propia administración a través de la Contraloría General de Cuentas y hacerse acreedor de una sanción. Si la ley dice que debe o establece que debe aplicar una multa de 100 quetzales, entonces así debe aplicarla. Pero si no lo hace, dice, pues le vamos a cobrar 90 en lugar de 100 quetzales de multa, entonces pues se va a hacer acreedor de una sanción. Muy bien. En cuanto a algunos principios que son muy importantes de la administración pública, principios fundamentales de la administración pública, que también son principios del derecho administrativo, aquí los estamos analizando como principios funcionales fundamentales de la administración pública, que es lo que estamos analizando. Hay dos principios fundamentales en el ejercicio de esa función administrativa y tenemos el principio de legalidad, que ya lo estamos analizando y ya lo encontramos en la Constitución 153 y 154. Ahí tenemos, ¿ya?, el principio de legalidad, ¿ya?, principios fundamentales de la administración pública, y el principio de juridicidad. Esos principios son fundamentales en el ejercicio de la función pública y, por supuesto, de la administración pública. Bien, el principio de juridicidad lo vamos a encontrar también en la Constitución y les voy a decir en qué artículo está, por si no lo han ubicado. Ese está en el 200, ahorita les confirmo, vamos a ver, 221 está. Principio de juridicidad, para que ustedes lo tengan en cuenta y no me lo vayan a decir después, que no, o sea, no lo mencioné en clase, pero ahí está. Lo vamos a revisar más adelante también cuando veamos ya propiamente entramos a analizar el derecho administrativo, el que estamos en la primera parte del contenido programático. Bien, veamos entonces el principio de legalidad. Este principio debe estudiarse desde el punto de vista del ordenamiento jurídico establecido, es decir, que este principio de legalidad, aquí lo fundamental es la norma y el administrador. ¿Ya? El administrador no puede actuar si no existe una ley. Si no hay una ley que le indique cómo debe resolver, cómo debe actuar, no puede hacerlo, no puede actuar. Así de simple. No tiene facultad de actuar. Lo fundamental entonces en este principio es la norma legal del régimen jurídico. Y el funcionario no puede, o administrador no puede dictar un acto administrativo sin contar con una norma que le otorgue, que le debe otorgar esa norma jurídica, la competencia. Usted no tiene competencia para dictar este acto administrativo. Si no, pues, incurre en responsabilidad 150 y ¿qué? 155, 105. Por ahí está la responsabilidad, ¿ya?, por infracción a la ley, ¿ya?, que tiene el funcionario de empleo público que se excede en el ejercicio de su función al no respetar, ¿ya?, los parámetros establecidos en la ley o la inexistencia de una ley que le diga qué camino debe recorrer. Bien, la legalidad entonces es la cualidad es conforme a la ley, dice algún autor. Entonces,
La ley es lo fundamental en este principio. El principio de legalidad son normas que integran el ordenamiento jurídico establecido en un Estado. Cuando hablamos de este principio, se está haciendo referencia a las normas del ordenamiento, tomando el concepto en un sentido amplio, según pues queda incluida toda la normativa vigente en el país, incluyendo reglamentos con los que operan las entidades descentralizadas y autónomas, en fin, porque hay toda una serie de reglamentos, no solo están los códigos, están los códigos, están todo el ordenamiento jurídico está constituido por ellos. Entonces, ahí debe buscar cuál es el fundamento para poder actuar. Bien. Se corre el peligro que estas entidades no puedan operar, puesto que su accionar sería tildado de ilegal. O sea, debe haber una normativa para el efecto. El ordenamiento jurídico implica la aplicación de toda esa normativa, reiteramos. Ahí está incluidos los reglamentos administrativos. También es importante, para comprender este principio, referirnos a la teoría de la formación del derecho por grados. Y esto fue sistematizada, por supuesto, por el gran teórico del derecho, Hans Kelsen, que fue el que hizo esa categorización, ¿ya? No, no es un conjunto desordenado el ordenamiento jurídico, dice Kelsen. Se trata de un ordenamiento jerárquico, ¿ya? En el cual unas normas dependen de otras, según su importancia. Entonces, en el pináculo está, ¿qué norma jurídica está? Está la Constitución, ¿ya? Y así hasta llegar a los reglamentos. Entonces, el administrador tiene que observar eso. ¿Qué establece la Constitución? ¿Qué establece la ley ordinaria? Así se va. Y va buscando dónde está el fundamento legal para poder actuar. Y al encontrarlo, pues dice, bueno, aquí está el fundamento en esto para resolver. ¿Ya? Pero el principio de legalidad. Consiste entonces este principio en que la administración pública está sujeta en su función administrativa al ordenamiento jurídico. Todo acto administrativo, en general, toda su actuación, está sujeta a las normas. Y, por supuesto, debe observarse, ¿ya?, el orden jerárquico de estas. Y ya lo decíamos, constituye una limitación a la actividad administrativa. Es que no hay una ley que le faculte. No hay una ley. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Eso es bueno, mencionábamos precisamente en la evolución que ha tenido la administración pública, ¿se recuerdan ustedes? En el que no había límites. Y el poder del soberano, pues, ilimitado, y va cambiando eso. Bien, eso lo vimos anteriormente. Es una limitación a esa actividad, entonces, de la administración. En su actuación, no cometa ilegalidades y abusos, ¿no? Para que esos medios de control sean efectivos, por supuesto. Hay que cuidar entonces la aplicación de la legalidad, pero también el de la juridicidad. Bien, no vayan a confundir lo que establece el artículo 239 de la Constitución, que si bien es cierto, dice principio de legalidad, fíjense, así lo establece el 239. Si usted tiene su Constitución ahí a la mano, hoy andan calladitos, ustedes no quieren participar, ya no me han escrito acá. Bien, entonces, pero ese es de legalidad tributaria. Ese es principio de legalidad tributaria en el 239 de la Constitución. Así lo establece y no es un error, sencillamente es un límite. ¿Ya? Principio de legalidad corresponde exclusivamente al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. En fin, ahí tenemos, pero ese es el principio de legalidad tributaria, no me lo vayan a confundir con el tema de legalidad administrativa, que sí están relacionados, sí, pero ese no es el fundamento del principio de legalidad. Bien, entonces,
Veamos el artículo, vamos a ver si alguien tiene su ley ahí. Vayamos al principio de juridicidad. Ya lo de legalidad ya lo agotamos, ya nos quedan 3 minutos. Vayamos y agotemos el principio de juridicidad. Al referirnos a este principio, es necesario que lo analicemos de manera general, ¿ya? Para tener una perspectiva rigurosa de la noción, ¿ya? El artículo 221, ¿ya?, lleva implícito el origen o fuente de donde nace la ciencia, ¿ya? El principio, por supuesto, es el pilar fundamental de donde nace la ciencia. El segundo se evoca a la sumisión de la administración al derecho, fíjense ustedes, ¿ya? En el caso del principio de legalidad y el de juridicidad. La sumisión de la administración al derecho, ¿ya? Principio de legalidad, ¿ya?, sujeción a la ley, ¿ya? La sujeción integral al derecho de los órganos del Estado, centralizados, descentralizados y autónomos, ¿ya?, tanto en su ser como en su obrar. El derecho, entonces, es el que va a regir el principio de juridicidad. O al revés, el principio de juridicidad se rige al derecho. Y derecho no es solo la ley, sino los principios. Entonces, estos dos pilares, legalidad y juridicidad, es ser y obrar, fíjense ustedes, están implícitos en el principio de juridicidad, especialmente en el obrar, que es lo que nos interesa comprender. Es un medio para alcanzar un fin mucho más alto, como es el principio de supremacía constitucional, fíjense ustedes. Bien, la juridicidad entonces es el predominio de las soluciones al derecho. Hay gente que se confunde con los términos estos, yo no lo voy a mencionar así, aquí no lo mencionaremos porque es juridicidad, así. Entonces, el principio de juridicidad implica que las autoridades administrativas deben actuar con sujeción a los principios generales del derecho. A los principios generales del derecho. Sujeción a los principios generales del derecho. Todos aquellos, por ejemplo, los que se derivan de el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos, pero también tienen su base en la Constitución Política de la República, a los convenios y tratados de carácter internacional que tienen que ver en materia de derechos humanos, ¿ya? Con esta aplicación del principio de juridicidad, el administrador tiene libertad para poder resolver un asunto sometido a su conocimiento. Y ahí lo vamos a dejar, estimados estudiantes. Por favor, le damos lectura a estos dos principios que son muy importantes. Y aquí, y hoy sí estuvieron muy calladitos ustedes cuando participan, de verdad que es agradable. Bien, entonces, si no hay dudas, lo vamos a dejar hasta ahí. Hay 5 minutos para que se trasladen a la siguiente clase. Es un gusto saludarles. Por favor, no se olviden de estar pendiente de los cuestionarios, ¿ya? Y cualquier duda, pues con todo gusto. Por favor, la lectura.